¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo especial de La Voz del Grillo, en esto que se llama tradicionalmente el Día de la Patria, lo cual ya es muy interesante para analizar porque la palabra patria significa etimológicamente la tierra de los padres. Para nosotros es el sueño colectivo inconcluso de varias generaciones. El 25 de mayo comienza a andar algo que todavía no hemos terminado. Ni siquiera existía la Argentina. Pero ¿qué fue lo que se proponían aquellos que el 25 de mayo de 1810 inventaban una nueva nación sobre la faz de la Tierra? Para compartir esto, hemos charlado con dos de las cabezas y de las existencias más lúcidas de la Argentina, Alcira Argumedo y Claudio Lozano. No se pierda este programa especial que empieza ya con las opiniones de los dos sobre lo que significaba aquello que decían Moreno y Belgrano de descontentar las grandes riquezas. Alcira, la verdad que es un gustazo hablar con vos. Para nosotros sos una gran referente. Me parece que sos una de las voces más lúcidas de la Argentina de hace muchísimo tiempo. Así que es fundamental para pensar este 25 de mayo, 210 años después, qué vigencia tiene todo aquello. Uno piensa en aquella plataforma política que fue plan de operaciones en donde se hablaba de descontentar a las grandes riquezas acumuladas en pocas manos que se convierten en agua estancada que pudren a los demás sectores sociales, y eso parece tener plena vigencia en esta Argentina que nunca termina de armarse a favor de las mayorías. ¿Cuál es tu reflexión, Alcira? Bueno, mira, yo creo que ahí hay que ver que en términos históricos, el 25 de mayo había tenido dos grandes movimientos precursores, que fue el levantamiento de Tupac Amaru y Tupac Katari y la Revolución Negra Haitiana, que había triunfado en la revolución de los esclavos haitianos. Y de alguna manera es impresionante porque meses antes o después, estas formulaciones se dan en toda América Latina, se dan Hidalgo y Morelos en México, meses antes o después, reitero, ¿no? Bolívar y Simón Rodríguez en la Gran Colombia, eh, Artigas, Belgrano y San Martín en el Río de la Plata, donde se plantea las ideas del humanismo más radical y más avanzado del mundo en el reconocimiento del carácter humano de todos los seres humanos. Ahí se plantea la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de estas castas consideradas inferiores, de negros, mulatos, indígenas, mestizos. Pero lo dice Artigas o lo dice San Martín, que fueron la composición fundamental de sus tropas, pero también en México, ¿te imaginas? No tenían WhatsApp en México. Ya, que Claro. por eso dice, ya no habrá más castas, ahora somos todos americanos. O sea, esta idea de igualitarismo radical, y digo que son las más avanzadas del mundo, porque poco antes estaba la Revolución Francesa. Ahora, la libertad, la igualdad y la fraternidad era para los europeos blancos, para los negros, no hablemos de esto. La república o la democracia de Estados Unidos que nos ponen como ejemplo, es cierto, era bárbaro. Los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos, federal. Pero los negros son esclavos y los indígenas hay que masacrarlos. Claro. Ten en cuenta lo avanzado. Ellos plantean esto en 1810-1815, ¿no? Eliminación de la esclavitud. En Estados Unidos se elimina en 1865, pero los afrodescendientes son considerados ciudadanos plenos en 1965, o sea, 150 años después. ¿Por qué tiene vigencia esto? Porque verdaderamente después de la pandemia, acá lo que se va a discutir es quiénes son los seres integralmente humanos. Y esto me parece que es fundamental, porque vos tenés corrientes de pensamiento que han entrado en crisis, porque yo creo que la pandemia no hizo sino detonar la crisis y el fracaso del neoliberalismo en el occidente central y en países de América Latina, pero donde lo que estaba en cuestión es que había seres humanos y seres menos que humanos. Hay que tener en cuenta que en esa primera etapa fueron derrotados, es decir, Hidalgo y Morelos murieron fusilados,
Bolívar murió antes de partir al exilio, derrotado. San Martín y Artigas fueron exiliados. Belgrano muere poco antes, muere en 1820, todavía muy joven, etc. Pero lo que quiero decir es que, de alguna manera, el triunfo es de un Rivadavia que planteaba que la democracia era para la parte sana y decente de la población. Yo creo que estas dos ideas fundantes son las que están hoy en debate. O sea, ¿somos todos seres integralmente humanos o hay beneficios para la parte sana y decente de la población y el resto se verá? Y esto me parece que es fundamental, sobre todo en América Latina, porque te permite una articulación del pensamiento recogiendo esas tradiciones que están en todos los países latinoamericanos, ¿no? Es más, en 1824, digo para el feminismo, ¿no? En 1824, después de la batalla de Ayacucho, Simón Rodríguez, junto con Bolívar, fundan escuelas para los chicos y chicas de los sectores populares, donde se les iba a dar un oficio y una consistente formación intelectual para que pudieran desarrollarse como ciudadanos. En el decreto de fundación dice explícitamente: este oficio y esta formación intelectual se dará también a las mujeres para que no se casen por necesidad ni hagan del matrimonio una solución a sus problemas de subsistencia. Es decir, mujeres Fantástico. con oficio y autonomía económica y formación intelectual, de manera tal de desempeñarse y apoyar el desarrollo de estas repúblicas. Estos son pensamientos que hay que recuperar, porque es impresionante, son 210 años, puede ser más o menos, pero esas raíces están en América Latina y cada tanto reaparecen en intentos. Y yo creo que esta va a ser el fin de la pandemia, una gran oportunidad, donde se van a definir o intentos de, digamos, de rearticulación de gobiernos relativamente autoritarios, de exclusión social, etcétera, o nuevas formas o nuevos modelos de sociedad de redistribución de la riqueza. Sobre todo, otro de las herencias de esas tradiciones populares es que, a diferencia de la ciencia occidental, que considera que la naturaleza es algo exterior a los seres humanos y hay que conocerla para dominarla y explotarla, en estas culturas los seres humanos pertenecen a la naturaleza y deben tener con ella relaciones armónicas y no depredadoras. O sea, están los dos elementos fundantes que se está lanzando este movimiento internacional del Green New Deal. Bueno, vos acá tenés las cosas: sociedades igualitaristas y con justicia y respeto a la naturaleza. Hay que volver a esas raíces, yo creo que es muy importante. Claudio, muchísimas gracias por este contacto, por este encuentro a través de las nuevas tecnologías y por supuesto, como siempre decimos nosotros, el pasado está abierto en el presente por dos caminos. Por un lado, los sueños colectivos inconclusos y por el otro lado, las pesadillas a través de las impunidades abiertas que se reciclan época tras época en esta increíble historia de nuestro pueblo, de la Argentina. El 25 de mayo se cumplen 210 años de aquello que fue el primer intento de crear una nación independiente. Alguna vez en la plataforma política de la Revolución de Mayo que escribieron juntos Moreno y Belgrano, decía que para lograr el objetivo de la revolución, que es la felicidad de nuestro pueblo, había que descontentar a las grandes riquezas que, acumuladas en pocas manos, se convierten en una especie de agua estancada que pudren a los demás sectores sociales. 210 años después, vos venís batallando de hace muchísimo tiempo, sos una de las voces más lúcidas de la Argentina, sin duda. ¿A qué distancia estamos de aquello? ¿Qué vigencia puede tener aquello que escribieron Moreno y Belgrano hoy, 210 años después? Bueno, por suerte, 210 años después, a pesar de las dificultades, seguimos teniendo esa capacidad que una y otra vez logra mostrar nuestro pueblo para resistir y para abrir caminos y posibilidades de discusión. Me parece que ha sido muy importante haber logrado frenar la ofensiva neoliberal en la coalición electoral que
que impidió el triunfo de Macri en el 2019, y que abrió un tiempo nuevo y distinto, y que en este tiempo nos apareció algo que no esperábamos, la verdad, como es esta situación de la pandemia, que por cierto ha catalizado un conjunto de problemas que ya existían, pero que ha abierto un interesante número de discusiones, entre ellas esta a la que vos hacías referencia, que es casualmente y que sigue teniendo una vigencia absoluta. Está claro que en un contexto de emergencia sanitaria como el que tenemos hoy, es imprescindible dotar al Estado de la mayor cantidad de recursos posibles, y ciertamente aquellos que tienen espaldas económicas porque han acumulado fortunas a lo largo del tiempo y en variados casos bajo diferentes formas de saqueo, ciertamente es absolutamente razonable. Además, en una Argentina cuyo sistema impositivo es absolutamente injusto y regresivo, Argentina no solo que invierte lo que es el esquema tributario razonable que tienen los países más desarrollados, donde normalmente los impuestos al patrimonio y a las ganancias representan prácticamente el 70% de la recaudación y el impuesto al consumo representa el 30%. En la Argentina es al revés, el impuesto al consumo representa el 70% y los patrimonios y las ganancias apenas si llegan al 30%. No solo que nosotros invertimos esa situación lógica, sino que incluso estamos hasta lejos de países que, por cierto, no son países donde reine la justicia. Brasil recauda el doble de impuesto a las ganancias en términos relativos que nosotros. Chile recauda el doble de impuesto a las ganancias que nosotros. Digo, me parece que claramente tratar de pensar un impuesto a las grandes fortunas en este contexto de la emergencia es absolutamente razonable, y lo más importante es que por lo menos lo estamos discutiendo. En esto es bueno dejar en claro un par de cosas. La primera es que cuando uno mira la información vigente a nivel mundial, que tienen consultoras y publicaciones especializadas, que trabajan con declaraciones juradas de las principales empresas y bancos que tienen acceso al sistema financiero mundial y demás, nos muestran que en la Argentina hay 114.000 argentinos que tienen un patrimonio neto superior al $1.000.000. Cuando uno mira eso y al mismo tiempo observa lo que tiene registrada la AFIP en relación a esta situación, se encuentra que la AFIP solo tiene registrados argentinos con más de $1 millón a 32.000 personas en lo que tiene que ver con el impuesto a los bienes personales. Es decir, el mundo pequeña diferencia. Exactamente. El mundo nos dice 114.000, claro, y la AFIP tiene 32.000. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Claro. En el medio pasa algo que es la práctica permanente de evasión y de fuga que caracteriza a las principales empresas y bancos de la Argentina, y que ciertamente está a la orden del día y que es lo que establece esta diferencia, pero que tenemos hoy un dato central, porque acaba de ser publicado por el Banco Central de la República Argentina, a pedido del presidente de la Nación, un informe sobre el proceso de endeudamiento y fuga. Ese informe muestra que entraron $100.000 millones y se fugaron $86.000 millones en 4 años, pero muestra también que el 1% de las empresas que fugaron se llevaron $46.000 millones. Y el 1% de las personas físicas, es decir, personas de carne y hueso concretas, se llevaron otros 15.000. O sea, que en el 1% de las empresas y el 1% de las personas hay casi $60.000 millones de esos 86.000. El Banco Central no dice quiénes son en su informe, mantiene un silencio de radio en este sentido, pero ciertamente sí tiene los datos con nombre y apellido absolutamente concretos, con lo cual sería muy interesante incorporar la lista de los fugadores de divisas de los últimos 4 años para poder acercar estos 32.000 que tiene la AFIP a estos 114.000 que tenemos a nivel mundial. Establecer un impuesto específico sobre lo que fugaron sería un modo de cubrir esta diferencia y garantizar que el impuesto brinde los recursos necesarios para afrontar las necesidades que hoy estamos atravesando.
Uno de los temas en la Argentina de hoy, que es casi la expresión de la síntesis de la historia, es por qué los más poderosos tienen tantos beneficios de parte de los estados. El caso más emblemático probablemente para nuestra provincia es el caso de Vicentín. Lo explica de esta manera el querido Claudio Lozano. En medio de esto, dos preguntas finales. Por un lado, lo que estamos tratando de investigar aquí, colaborando con todo lo que vos estás haciendo desde el Banco Nación, el caso de Vicentín. Uno de los nombres que se coló de esas empresas fugadoras fue la que está vecina a Vicentín, aquí en la zona del puerto de San Lorenzo, que es Aceitera General Dehesa, que por supuesto es de origen cordobés, pero a partir de 1986 se hace cargo de Terminal 6 en Puerto San Martín, acá en el departamento de San Lorenzo, vecina de Vicentín. Y ahí aparece Aceitera General Dehesa nombrada como una de las fugadoras. Vicentín probablemente esté en eso. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cómo es esta situación? Porque para colmo ayer se conoció que parte del sueldo de su funcionario de Vicentín es pagado por el Estado, lo que ha generado mucha bronca. Mirá, casi seguramente Vicentín debe estar. De hecho, cuando uno mira las principales fortunas de la Argentina, la información disponible nos marca que las 50 principales fortunas que tienen aproximadamente a junio del año pasado 58.000 millones de dólares, una de esas 50 en el puesto 30 está Vicentín. Y obviamente tiene seguramente alguna participación en la fuga. Es más, en el crédito vinculado que nunca le devolvió al Banco Nación, es un crédito absolutamente trucho entre Vicentín Argentina y Vicentín Uruguay. Que Vicentín Uruguay es simplemente una empresa fantasma que la única función que cumple es establecer el mecanismo para que Vicentín pueda eludir el pago de retenciones, declarando menos exportaciones en la Argentina que las que efectivamente realiza. Por lo tanto, reduce el marco bajo el cual le tiene que cobrar impuestos la aduana y al mismo tiempo deja dinero en el exterior. Así que seguramente Vicentín debe estar, y ciertamente lo que vos mencionás respecto a la inclusión de Vicentín en el programa de asistencia al trabajo y la producción, programa originalmente creado para las pequeñas y medianas empresas, y que luego de manera absolutamente inentendible en el contexto de esta crisis se abrió hasta 800 trabajadores, abriéndole la puerta a Clarín, a Techín, al Grupo Ledesma, a Vicentín e incluyendo a los propios ejecutivos de las firmas como parte de lo que sostiene el subsidio del Estado, y en donde además nosotros venimos bregando para incorporar en ese programa las cooperativas de trabajo, y estas quedan afuera porque dicen que no son trabajadores asalariados porque son asociados a cooperativas. La verdad es francamente es inentendible que en este contexto se estén dando este tipo de situaciones, y creo que debieran ser corregidas con rapidez. ¿Cuál es la esperanza entonces? ¿Cómo se empieza a escribir la palabra futuro? ¿Cómo empezamos a pensar en el futuro? Quizás lo de la pandemia nos deje el gran desafío, o una guerra mundial para seguir con la supremacía de Estados Unidos, o un humanismo integrador, como lo propone la querida Alcira Argumedo. Esta es incluso más grave que la del 30, por la pandemia y por el calentamiento global. Frente a la crisis del 30 se dieron dos opciones polares. Por una parte, el New Deal de Roosevelt, que era esta redistribución de la riqueza, beneficios laborales, baja de la jornada laboral, sobre todo un Estado protector y con participación en la economía. Y esto de alguna manera fue apoyado en su momento por grandes empresarios. Pensá que Henry Ford estaba lejos de ser una buena persona, tampoco era tonto. Claro. Y él vio que en realidad su negocio dependía, el éxito de su negocio dependía de que los trabajadores tuvieran los ingresos suficientes como para comprarle los autos que ellos producían. El tema es que la otra opción fue salir de la crisis con la industria de guerra y la persecución y el genocidio de la población considerada indeseable, que fue Hitler. Ahora, después de la guerra, el drama de la guerra, y estas son las opciones que se pueden ir planteando, no nos engañemos, porque Estados Unidos va a salir muy debilitado.
en su disputa hegemónica frente al bloque chino-ruso. Entonces, no se sabe qué puede pasar, pero creo que hay muchas posibilidades de llevar adelante nuevos modelos sociales, con una participación del Estado. Vos has hecho un trabajo fantástico, el trabajo de los puertos y las exportaciones. El tema es que el equilibrio fiscal no viene solamente del ajuste, viene de ingresos adicionales legítimos del Estado. Es una barbaridad que no haya un control de las exportaciones, con el nivel de subdeclaración que hay. Nosotros estábamos calculando, debe estar alrededor entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año. La subdeclaración de mineras, de cerealeras y de petroleras como mínimo. Digo, los puertos, el puerto de Buenos Aires, no sé cómo estará ahora Rosario y San Martín, pero este año se terminó la concesión del puerto de Buenos Aires y el año que viene termina la concesión de la hidrovía. Vos tendrías que preparar un proyecto porque tenés muy buena información. Basta de regalarle plata a las grandes cerealeras, etcétera, etcétera. Otra área que me parece importantísima es que hay que poner un control público del sector financiero. El saqueo de la Argentina ha sido descomunal a través de la especulación financiera, la fuga de capitales, etcétera, y las ganancias descomunales de los bancos. Entonces, creo que hay 2 o 3 puntos fundamentales que nos hablan de volver a pensar una sociedad, porque se habla del ingreso universal, pero ¿de dónde lo vas a sacar? Claro. El Estado tiene que tener ingresos legítimos y frenar con lo que fue el saqueo de las privatizaciones, etcétera, y ver cuáles son aquellas áreas que deben impulsarse, cuáles no. Un punto que yo lo digo casi sucesivamente, es una barbaridad que se haya destruido el Sistema Nacional de Ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Si vos no recuperás esas 2 industrias que son multiplicadoras, el ferrocarril crea decenas de miles de puestos de trabajo en las industrias centrales, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarril, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales, y además crea puestos de trabajo en todo el país. Digo, este tipo de cosas que se hace con inversiones que son bastante menores a los pagos que vas a tener que hacer de la deuda externa. Y la otra es, no puede ser que no tenga flota mercante y fluvial, no un país exportador como nosotros. 5.000 millones de dólares al año se van en flete, vos lo estabas diciendo. Sí, sí. Digo, aparte, el 97% de los barcos que sacan toda la producción del agro son banderas extranjeras. Ah, bueno, pero pone. Y además tenés otra gran ventaja que es la existencia de redes muy amplias de organizaciones sociales con valores de cooperación, solidaridad, reciprocidad, etcétera, que ahí puede haber un impulso a un esquema productivo de estas economías sociales, incrementando su productividad y su calidad y dinamizando nuevas formas productivas de manera tal de revertir el problema, el drama de la desocupación, ¿no? Y pensando en no demasiado tiempo, como no podés frenar el desarrollo tecnológico, robotizaciones y demás, en una disminución en gran escala de la jornada laboral. Y el tema es que la disminución de la jornada laboral, fíjate que en los 30 años de oro posteriores a la guerra, a la Segunda Guerra, que te lo decía, la jornada bajó casi un 45%, ¿no? Sí, fue la reivindicación de los obreros de Chicago que asesinaron a medio mundo 50 o 60 años antes, y se demostró la dinamización que significaba la posibilidad de una jornada laboral, una disminución de la jornada laboral, tal como planteaban aquellos, ¿no? Pasar de 6 días a la semana, 12 horas, a 5 días a la semana, 8 horas. Yo creo que hay mucho para repensar y no va a estar lejos, porque fíjate que la OIT ha señalado que es probable que al fin de la pandemia casi el 50% de la población activa entre en situación de desocupación.
¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Están llegando los 40 millones de desocupados en 2 meses. Bueno, esta va a ser la situación que obliga a pensar. Yo creo que si planteamos un debate articulando los aportes de los distintos sectores, Argentina puede tener una salida superadora. Para nosotros la cuestión sigue en lo que cada una de ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en definitiva, hacemos en el presente. ¿Somos protagonistas de los sueños colectivos inconclusos o somos testigos de las pesadillas impuestas para que la felicidad sea, como siempre decimos, la propiedad privada de unos pocos? Nosotros vamos a insistir. La idea del sueño colectivo inconcluso está ahí, en la letra del himno nacional. Vamos a vivir con gloria el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Como sé que ustedes quieren ser protagonistas de la historia, por eso, feliz Día de la Patria.